¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en el último Salva a Todos del día de hoy. Hoy estamos con un consultor político que nos va a ayudar a tratar de sacar los misterios sobre los deseos de una población que quiere cambiar las cosas. Y en el tránsito del cambio, muchas veces aparecen palabras propias y ajenas que nos ayudan a conformar nuestro propio pensamiento. Cómo consultar a quien quiere administrar un recurso público y cómo de alguna manera seducir al que no está convencido de una idea. Desafíos en los tiempos del siglo XXI donde todo no es lo que vemos y no todo lo que vemos es lo que de alguna manera pasa. En el último Salva a Todos del día de hoy. 1, 2, 3, 4. ¿Qué tal? Daniel Iboscu, gracias por acompañarnos. Gracias a vos por invitarme. Yo te presenté como consultor político, sos diputado de la provincia de Buenos Aires desde el año 2015. De Cambiemos. ¿Pensás que Cambiemos va a cambiar la Argentina que tenemos y que hoy aparece en el escenario que todo el mundo desea? Deseamos cambiar el país que tenemos. Yo creo que hay una firme voluntad de querer cambiar la Argentina. Creo que ese es un poco, ha sido el legado, el por qué muchos están dentro de este espacio. Yo te puedo contar mi historia personal, ¿no? Donde trabajar junto a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires es muy motivador, te dan ganas, te redoblan los esfuerzos, ver el sacrificio que hace María Eugenia Vidal, la fuerza que le pone a la gestión pública, una visión tal vez totalmente distinta a lo que uno venía acostumbrado de la política. Y eso no solo es motivante, sino que uno ve el compromiso, las ganas de hacer las cosas bien, y en todo eso después te pasan tropiezos, algunas situaciones que no acompañan, problemas que van surgiendo, retoques que hay que hacer dentro del propio gobierno. Pero la verdad que han sido 2 años de diálogo y de encuentros y de acuerdos muy interesantes en la provincia de Buenos Aires, una provincia muy complicada y donde ningún dirigente político de la provincia de Buenos Aires, de la Argentina, dudaban en decir que la provincia era inviable, que era imposible de gobernar. Bueno, y ahí que haya un mismo sentido político entre la provincia y la nación, por supuesto que colaboró, pero sobre todo que no hay mezquindad política, ¿no? Decir, no, pero él si quiere ser, entonces voy a tratar de que le vaya mal, y esto permanentemente que sucedía entre la provincia de Buenos Aires, los gobernadores y los presidentes, ha dejado de existir y eso ha sido muy positivo. ¿Cómo navega en ese mar de hostilidades que es la política cotidiana una mujer como María Eugenia Vidal? Con esa aparente fragilidad que pudiera tener, ¿no? Esa cuestión de la presunta candidez, bueno, todas esas cuestiones que tienen que ver con el machismo, ¿no? Por supuesto, la mirada machista sobre una mujer metida en el volcán del gran quilombo argentino, ¿no? Creo que María Eugenia es una persona para descubrir, porque es totalmente lo contrario, en la firmeza de sus decisiones, en las batallas que ha dado. Muchos la subestimaban creyendo que porque era mujer, de hecho acordemos que hasta Aníbal Fernández la mencionó como Heidi, ¿no? Sí. Y demostró ser todo lo contrario, enfrentar lo que ningún hombre se animó en la provincia de Buenos Aires, lo que ningún gobernador quiso hacer, el tema de la policía, el tema del narcotráfico, el tema de la estructura política, son pasos importantes que claro que tal vez no alcanzan y que los resultados tardan en llegar, pero claramente la valoración y el respeto de los sectores de la oposición, el poder haber trabajado con distintos grupos de la oposición que permitieran sin mayoría poder llevar adelante estas transformaciones, el haber peleado el fondo del conurbano con todos los espacios políticos, no solo de la legislatura de diputados, del Senado, con el apoyo general y que eso se haya llevado a la práctica, era impensado y eso lo logran personas que dejan de lado sus intereses personales por querer pelearlo. Muchas veces lo escuchamos decir, pero muy pocas veces lo vemos en la práctica. Daniel, te pregunto con respecto al escenario argentino hoy, ¿no? Porque vivimos en un momento donde la gente pareciera que sostiene a pesar de que el contexto es complejo. El bolsillo cada vez más chico, el poder adquisitivo, poder hacer planes, uno no sabe si
se atesora lo que tiene y cuando lo atesora le hace un daño al país, esta cuestión de apostar contra la propia moneda. ¿Cómo se comunica optimismo en un momento como el de hoy? Si es que vos tenés que, como consultor político, asesorarte y asesorar a tus compañeros desde ese punto de vista, digamos, ¿cómo transmitir esta idea de que lo que viene es mejor cuando hace 2 años y medio estamos escuchando lo mismo sin por lo menos obtener un resultado inmediato? Yo creo que el primer gran tema es reconocer el punto de partida, pero no por hablar del pasado, el punto de partida en el cual estamos hoy. Y me parece que el primer gran paso es decir la verdad. Es decir, que un cambio hay que darle contenido, no puede ser una palabra vacía. Y tal vez ese cambio significa que hay muchos que todavía le están pasando muy mal, que las cosas están complicadas, que no va a ser fácil, que es un esfuerzo que deben hacer todos los argentinos, y que claramente hay algunos que hacen más que otros. Por eso yo tomo algunas palabras cuando decían que por qué hoy se tiene que ajustar el Estado, por qué tienen que ajustar lo que más han ganado, porque hay un montón que la están pasando mal y que la vienen pasando mal hace un montón de tiempo, y es tiempo de ello, la prioridad tiene que estar en eso. Pero yo creo que el optimismo, si no está basado en la realidad, termina siendo una fantasía, y una fantasía que después es muy difícil de remontar, porque lo peor que le puede pasar a un gobierno, a un político, es perder la credibilidad. Y si uno vive exclusivamente en fantasías y no logra anclarlo en la realidad, eso es un grave problema de construcción de consensos futuros y sobre todo de aceptación por parte de la población de cara a un nuevo proceso electoral. Y yo creo que el gran desafío que hoy tenemos de cara al futuro en este lapso que hay de acá a fin de año es poder todas estas transformaciones que empiecen a rendir sus frutos, ¿no? Que empiece a haber resultados, que todo este esfuerzo, este sufrimiento que hoy tiene el argentino empiece a dar resultados concretos, que sean palpables y que no tengo ninguna duda que vamos hacia ese camino. ¿Cómo lo ves al presidente hoy? Y yo lo veo como una persona que le ha dejado la zona de confort que él tenía. Veo que uno siempre dice, sí, bueno, hay que tratar de buscar sus zonas de confort. Sí. Bueno, claramente le ha dejado esa zona de confort, ha entrado a un terreno nuevo, ha entrado a un terreno donde hay una complejidad mayor a la que uno esperaba, que no le escapa, que trata permanentemente de buscarle solución a los problemas cotidianos con una visión distinta, con una mirada distinta, que ha ordenado, si uno quiere, determinadas cosas del sistema político para positivo, pero que la ciudadanía le va a empezar a reclamar ya a partir de estos meses, sobre todo llegando a fin de año, que empezar a ver esos resultados, que este esfuerzo de 3 años podamos ver resultados concretos. Pero yo lo veo como una persona que tiene el objetivo puesto en la cabeza verdaderamente de que la Argentina esté mejor, que los argentinos estén mejor, ¿no? Después podremos analizar si los caminos son los más correctos, los menos correctos, si hay rectificación, pero creo que parte de la verdad de una sinceridad brutal de querer estar mejor. Soy de los que piensan que él está exponiendo su cuero, en realidad, como se dice en la calle, ¿no? Él está dejando su cuero, su antecedente, su historia, su propio nombre, y que está haciendo todo lo posible para que le funcione. Pero hay algo que apareció en el gabinete en los últimos tiempos, con los colaboradores, que tiene que ver con la conducta ejemplar, o la ejemplaridad como un valor de transmisión. Que el presidente inclusive lo dice puertas adentro. ¿Vos ves que, digamos, que la gente va a hacer lo que los funcionarios hagan o lo que los funcionarios digan que hagan, ¿no? Digo, con respecto a distintos movimientos, distintas situaciones, porque uno se encuentra hoy, bueno, ¿qué hago yo de mi vida? Miro qué hicieron o qué hacen quienes están conduciendo el país, ¿no? El episodio de principio de año de Jorge Triaca, o el episodio que involucró a algunos ministros del mundo económico también cercanos, bueno, algunos cambios que tuvo que hacer finalmente Macri por algunas corridas que no se supieron bien cómo fue el origen real, pero que tenía que ver con esas situaciones, ¿no? Y siempre los argentinos tenemos la historia de Ilia y su austeridad, o de aquellos ejemplos en la política en donde dejaban todo por un país mejor. ¿Cómo ves esa idea de ejemplaridad en un gobierno donde el presidente evidentemente tiene necesidades y ganas de dejar todo? Pero a lo mejor está, no digo solo en esa pelea, no todos a lo mejor lo pueden acompañar. Yo creo que muchos de los que están resignaron una posición para estar en el lugar que están en la actualidad. También debo decir que cada uno de los que está tenía una historia previa. No podemos pretender, digamos, decir, pero era empresario. Sí, pero ya sabían, y cuando lo convocaron y cuando sabía que era empresario, sabía que tenía sus actividades previas a entrar en la función pública. Sí me parece, y uno cree, como todo equipo, ¿no? Hablando en momentos de mundial, ¿no?
que uno lo debe ir rectificando. Si uno verdaderamente quiere tener el mejor equipo, va a ir haciendo retoques. Uno por ahí apostó a algo que después no funcionó, o a determinadas personas que no funcionaron en un determinado puesto. Pero para mí la clave es quién conduce ese proceso. Y si el conduce ese proceso tiene buenas intenciones, yo creo que todo tiende a ordenarse en algún momento, y a veces hay que tomar decisiones, y creo que en estos días Macri las ha tomado, digo, con lo de Cabrera, Sturzenegger, Aranguren. Cuando Mauricio Macri fue jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, creo que en 8 años prácticamente no cambió ningún ministro. Fueron absolutamente siempre los mismos y un equipo que él mantuvo. Y acá se dio cuenta que no es lo mismo y que hay cosas que si por ahí no funcionan, por ahí tienen que tener otro rol u otro puesto, que esto no va en desmérito de la persona, sino del rol en el cual le toca jugar el partido. Me parece que hoy el partido de Argentina nos tiene que encontrar involucrados absolutamente a todos, que no hay que tener mezquindades, que no tenemos que pensar que si le va mal al otro nos va a ir mejor a nosotros, no de alimentar internas dentro del espacio político, ni tampoco hacia los de afuera, de tener y poner una vez por todas Argentina por delante de todos. No tenemos el peligro de, como pasó con la selección, de tener muy buenos jugadores en lo individual, que después como equipo no funcione. Bueno, como pasó con el fútbol, ¿viste? Sí, creo que Macri ha dado muestras de eso, de lo que él veía que eran individualidades y no pertenecían a un equipo, lo fue tratando de cambiar, no porque sean malos o buenos, sino porque la única manera que la Argentina salga adelante es en equipo, y esa filosofía es la que debe primar. Y uno sabe que a veces en la política eso es difícil, porque los egos, porque los personalismos, venimos de un sistema hiperpersonalista en la Argentina. Latinoamérica va a ser un sistema hiperpersonalista. Miremos lo que pasó hace minutos en México, que termina consagrando a López Obrador como presidente, después de haber estado en varios partidos y creado nuevos partidos, hasta llegar con un partido nuevo creado, con toda la historia que eso significaba. ¿Cómo la ves a esa? Digamos, ¿puede tener un efecto de contagio en Latinoamérica, algo cambiado, un paradigma nuevo? Yo lo que creo que ahí lo que determina, no podemos medirlo en términos globales, es la ira de la gente. En México ganó la bronca y la ira del mexicano, que estaba podrido que las cosas le funcionen mal. López Obrador venía de 12 años de campaña presidente y de 30 años de campaña en la oposición. La insistencia lo termina poniendo en un lugar después de que fracasaron todos los anteriores, que fracasó el PAN, que fracasó el PRI, que no se creyó más en el sistema político y que termina siendo un emergente, por más que haya estado 30 años de campaña, de algo nuevo, de la bronca, de la ira, de la indignación, que no hay nada peor de cómo vivía el mexicano hasta ahora. Y por eso López Obrador saca el 53% de los votos. ¿No ves que haya una transferencia de ese espíritu a la hora de discutir política en Latinoamérica futura? No, yo lo que creo que sí, que si a López Obrador le va bien, impondrá una agenda desde México hacia Latinoamérica sin ninguna duda, como fue cuando asumió Mauricio Macri hacia determinados lugares, lo que pasó en varios países que después post-elección de Macri, tanto sea en Chile como pasó hace poco tiempo en Colombia con Iván Duque. Yo entiendo que eso es una discusión lógica tradicional, pero yo creo que eso, y la ciudadanía ya no piensa en términos de izquierdas y derechas. Me parece que eso es más un sesgo de la política, de algunos dirigentes políticos, de algunos espacios de la política que tienden a pensar en eso. No es que yo esté hablando mal de las ideologías. Son los negocios de la política también, porque el blanco y negro es rentable. Exacto. Alimentar la grieta muchas veces es rentable, pero yo no creo, no por hablar mal de las ideologías o que crea que la política no tiene ideología, sino porque la ciudadanía evalúa lo que pasa. Y en México, si el PRI era a la izquierda y el PAN era a la derecha y ninguno de los dos soluciona los problemas y son parte del problema, surge otra cosa. En Estados Unidos, ni los republicanos ni los demócratas, Trump, y que usó el Partido Republicano para llegar, pero no es que es un republicano histórico. De hecho, en su propia campaña termina hablando mal de los republicanos y peleándose con su propio partido. En Washington no lo ven bien al propio Trump hoy. Por eso digo, me parece que hay nuevos fenómenos que hay que pensar la política diferente, no de arriba hacia abajo de lo que quieren los dirigentes y los políticos, sino de qué está pasando en la sociedad. ¿Cómo ves la pelea de poder en Argentina? Esa idea de pelear por el poder, esta cuestión de vos como consultor, ¿no? Porque evidentemente también ayudás a que alguien con vocación de poder pueda establecer un vínculo directo con sus electorados, con su gente, con la gente con la cual está ofreciendo un destino distinto. ¿Cómo ves esa lógica alrededor de una arquitectura electoral todo el tiempo, en donde pareciera que la campaña electoral empieza cuando termina una elección hasta que sucede la otra, ¿no? Estamos 2 o 4 años de campaña electoral. Esto que decías vos de López Obrador también pudiera traerse acá, ¿no? Mira, yo lo que veo que necesitamos menos individualismo, menos personalismo,
más trabajo en equipo, más poder tal vez poner en público o en escena la política pública de fondo, de cuáles son no te digo las 160 propuestas, no, los 4 o 5 ejes rectores hacia los cuales vamos a ir y empezar a confluir a partir de una propuesta que tenga que ver mucho más con valores que con actitudes personales. Y después, claro, alguien va a tener que liderar ese proceso, pero tiene que tender a una síntesis ese proceso. Si no es muy difícil porque todos los egos, el círculo rojo, los intereses personales terminan conspirando y siendo siempre funcionales al oficialismo, sea el oficialismo que sea en el país que sea. Y ahí es donde claramente opera fuerte el oficialismo, digamos. ¿El círculo rojo quiso que gane Macri para controlarlo o no? Digamos, el famoso círculo rojo de aquel momento que ayudó y auxilió a Cambiemos. El círculo rojo quería que termine una etapa del kirchnerismo y Macri fue el que interpretó ese final del kirchnerismo. Pero no intenta controlarlo hoy a Macri, por ejemplo. Bueno, que después intente o no es una segunda Porque vemos cuestión. algunos voceros o algunos textos que han asumido una postura crítica en los últimos tiempos. Sí, yo lo que digo es, como primera medida lo que quiere el Círculo Rojo, lo que quiso en el 2015 era que terminara el kirchnerismo. Sí, claramente, claro. Que se fuera Cristina. Después, a partir de eso, va a querer, digamos, cobrar en cuanto a rentabilidad los favores que ha hecho, pero ahí va a tener que ver con la dirigencia, con la postura como se ha planteado el presidente Macri en determinados temas, y se podrán enojar, pero de eso se trata la política, no es de dejar contento a todo el mundo porque alguien ayudó a que Macri gane solamente para sacar al kirchnerismo, darle todos esos favores. Ahí está donde se ve el verdadero liderazgo de una persona, y me parece que Macri terminó interpretando, porque ese círculo rojo un tiempo antes para que se vaya Cristina había apostado por Sergio Massa. Cuando vieron que Sergio Massa no llegaba post-2013, la conclusión de eso fue Macri. No es que era una apuesta de 30 años a que Macri llegue a ser presidente del círculo rojo, eso no sucede y no funciona de esta manera. Entonces, creo que ahí es donde uno cuando le toca gobernar tiene que empezar a buscar equilibrios. En campaña electoral uno le puede ser más fácil esquivar determinados compromisos, determinadas definiciones, pero llega un momento a la hora de gobernar que eso hay que tomar decisiones. Daniel, ¿se puede inventar un candidato? O sea, yo te doy herramientas, las que vos pidas. ¿Podés inventar un candidato que gane una elección? Porque bueno, inventar candidatos se inventan todo el tiempo, ¿no? El problema no es inventar y que gane una elección, sino el problema después es qué gobierno dejás, ¿no? Si vos ese es otro tema, pero vos podrías, con tu conocimiento, tu sabiduría, con qué piensa la gente y demás, agarrar a alguna persona presuntamente desconocida en el mundo de la política, inventarlo como candidato y hacer ganar una elección. Es una cuestión matemática, digamos, te estoy transmitiendo bielsismo político, viste que Bielsa dice que en el fútbol está todo dicho y demás, ¿no? Vos pudieras... No, en política no está todo dicho. No está todo dicho. En política hay algo que es fundamental, que es el contexto. Trump pudo ser presidente porque el contexto lo favoreció, porque tuvo una oportunidad, la supo aprovechar, y mientras todos creían que estaba loco, tenía una estrategia que la siguió al pie de la letra. Claramente los candidatos se construyen, claramente los candidatos tienen que tener una estrategia. Pero yo siempre digo lo mismo, la primer parte de si uno podría ayudar a construir una idea con valores a través que represente un candidato, está en la primera pregunta que le debemos hacer a cualquier candidato cuando uno lo llaman para esto que decías vos, ¿no? De construir, de inventar, creo que fue la palabra que dijiste. Sí, se podía inventar algo. La primera pregunta es, ¿para qué querés ser candidato? Yo te puedo asegurar que en el 80% de los casos no lo saben, es para llegar al poder. Para llegar al poder. Y eso es gravísimo. Eso nos debe llamar a la reflexión, porque si uno no lo hace para transformar una sociedad, para que la sociedad pueda estar un poco mejor al día siguiente, estamos en graves problemas. Pero en la mayoría de los casos uno no sabe muy bien para qué quiere ser intendente, no sabe muy bien para qué quiere ser gobernador, tal vez para después ser presidente, para qué quiere ser diputado, ¿no? Porque eso me da prestigio, o para construir políticamente, o porque es lo que me corresponde, o porque hace 20 años que estoy en el partido, pero no es la definición básica de para qué uno quiere transformar la realidad. Pero sí, claramente la consultoría política de manera profesional, no del estilo de gurú, de sabelotodo, de todólogo, sino con un equipo profesional que sepa desarrollar una estrategia, con investigación, con análisis de contexto, con la preparación y la formación de un candidato, con el entrenamiento de ese candidato desde la oratoria hasta un debate, desde los mensajes. ¿Macri es producto de eso?
Digo Durán Barba. Yo creo que Durán Barba hizo un excelente trabajo con Mauricio Macri, no tengo ni duda de él. Por eso es un consultor que mantuvo el trabajo durante tanto tiempo, desde toda la gestión en la Ciudad de Buenos Aires y en la Presidencia de la República. Obviamente Durán Barba estuvo ayudado por un gran equipo que encabeza Marcos Peña, que se complementaron muy bien. Yo creo que el tándem Durán Barba-Marcos Peña contribuyó fuertemente a un candidato disciplinado, porque lo otro que puede pasar, como fue Macri, de entender que es outsider de la política o venía de afuera de la política, que aprendió muy bien el gobierno de la ciudad, que transformó la ciudad de Buenos Aires, que no es la misma ciudad de Buenos Aires cuando agarró Macri que la que dejó Macri y la que está haciendo Rodríguez Larreta en la actualidad. Digo, eso es en términos realistas, después nos podrá gustar, podremos decir, digo, hoy las obras que está haciendo Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires, autopista subterránea para el tránsito, la fluidez, una ciudad cultural, dice, bueno, después nos podrá gustar o no decir es de Macri, es de derecha, estigmatizar, pero es un gestor, es un hombre de gestión, es un hombre de transformación. Pero sí, claramente a tu pregunta, creo que el tándem Durán Barba, con la investigación de Santiago Nieto, el socio Durán Barba, Marcos Peña y el equipo, y tener una visión de romper la lógica de la comunicación con las redes sociales, con la tecnología, y decía nuevamente, un candidato que le hace caso al consultor, a su jefe de campaña, para llevar adelante estos cambios, que muchas veces esto no sucede. ¿El siglo XXI cómo trata al que de alguna manera quiere comunicar política? Porque yo soy de la generación donde en algún momento vi a Alfonsín con 100.000 personas cerrando actos políticos en el Monumento a la Bandera aquí en Rosario, o en el Obelisco en Buenos Aires, en donde las discusiones políticas eran tal vez en la calle, con actos públicos. Se empezó tímidamente a usar la tele como un lugar de difusión, pero hoy es indispensable que las nuevas tecnologías. ¿Cómo ves las nuevas tecnologías para esa comunicación política? Mirá, te voy a hacer muy rapidito una breve descripción. En el año 2006 escribo un libro que se llamaba Vivir Conectados, Sociedad, Política y Comunicación en la Era Digital. Fue premiado en varios lugares de Latinoamérica por varios presidentes. Y la verdad que al finalizar un congreso de políticas sociales, yo termino diciendo, presentando este libro, que no existe la inclusión social sin inclusión digital. 2006, prácticamente me echan del lugar, me querían sacar corriendo. Pero digo, no se enojen, una simple reflexión. Buscar trabajo, hay que enviar un mail, donde uno envía el currículum, no se lleva más en mano el currículum. Entonces, si no podemos mandar un mail, no podemos conseguir trabajo, la primera herramienta de inclusión social. Ahora lo que digo, esto evolucionó. Pasamos por la moda de Obama en el 2008 para recaudar fondos de las nuevas tecnologías, en el 2012 de Barack Obama, en la microsegmentación con 38.000 perfiles diferentes, la elección de Mauricio Macri con una comunicación distinta, pero ¿qué es la real? ¿Por qué las redes sociales son potentes? Porque es donde está la gente. Porque existen unas nuevas multiplataformas que son los teléfonos celulares inteligentes, donde tenemos más celulares conectados en la Argentina que habitantes, y que los ciudadanos decidieron que esa es su herramienta de comunicación. Y además los medios de comunicación como la televisión, la radio y la prensa escrita, dijo, mi información la busco en las redes sociales. Con lo cual esto se armó una nueva multiplataforma que retroalimenta y que cada vez es más fuerte. Pero no las redes sociales para jugar o lo virtual, sino como sistema de comunicación. Y donde hay algo muy interesante, a veces dicen, ¿se pueden ganar elecciones con las redes sociales? Yo lo que te puedo asegurar es que se pueden perder elecciones por las redes sociales. Me gusta esa frase más. Por la cantidad de errores. Los escándalos más grandes en el mundo de la política y la comunicación de los últimos 10 años nacieron a partir de las redes sociales. Entonces digo, por lo menos si uno descree las redes, sepan que las pueden perder. Si se enoja y tiene ganas de manifestar ese enojo inmediatamente, lo primero que hace es buscar una red social para plantear ese enojo, ¿no? Muchos se han equivocado. El que se calienta pierde. Sí, está muy bien eso. Bueno, tenés una página en blanco, me gustaría conocer tu puño y letra. Vamos a hacer silencio un ratito, los segundos que dure tu oración, tu frase, tu palabra. Gracias, Daniel, por venir, por compartir este espacio con nosotros,
Tenés que leerla, ¿eh? Y hoy ya estamos en Sí. día 2 de julio, ¿no? 2 de julio. Bueno, ¿qué dice el texto? Bueno, primero un gusto estar acá en el programa, hablando de política y comunicación, que es mi pasión desde hace muchísimos años. Y una frase que quiero dejar en este programa, porque a veces uno parece que habla de comunicación y los que venimos mucho tiempo de la política, los propios políticos, tienden a decir, bueno, pero entonces lo importante es la comunicación, todo lo soluciona la comunicación. Y yo lo que digo como frase final es, no es la comunicación, es la política. Gracias por venir, Daniel. No, muchas gracias a vos. El último salva a todos. 3, 4. Con tu tarjeta de crédito del Banco Municipal, 12 cuotas sin interés en turismo. Si no la tenés, pedila volando en www.bmros.com.ar y recibila en tu casa. Banco Municipal, el banco de tu mundo. Atención, hasta 50% de descuento contado efectivo. Tarjetas hasta 12 cuotas sin interés. Joyería Renacimiento. Mitre 977.